curso del día de hoy. Eh, ¿Cuántos alumnos estamos en sala? Bueno, sentamos algo de 7, 10 alumnos, correcto, colegas. Entonces, colegas, ya la clase anterior hemos iniciado con lo que corresponde a las actividades físicas. Voy a compartir mi PPT. A ver, un ratito. Ujú. Listo, colegas. Tengo ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar. Quien les habla es el profesor Roger Manuel Rufino Meléndez, soy docente del área de educación física. Estamos con el curso de la actividad física y el deporte a través de la modalidad virtual. El tema que vamos a tratar el día de hoy son bases funcionales de la actividad motora. Es un tema muy importante, lo que trata netamente es netamente de cómo actúa la actividad motora con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, vamos a rescatar sus ideas de todos ustedes para que de alguna manera podamos nosotros, como la gran mayoría son docentes, podamos ver de cómo el sistema nervioso influye netamente en el sistema motor. Bueno, cuando hablamos de sistema nervioso, netamente hablamos del sistema nervioso central, ¿correcto? Y sabemos muy bien que el sistema nervioso central es la parte donde nosotros podemos ubicar netamente el encéfalo, la médula espinal y el cerebro. Pero netamente cuando hablamos de sistema nervioso central, hablamos de qué es el centro de comando del cuerpo, ¿no? Netamente su función principal es recibir, procesar información proveniente tanto del sistema interior como ¿no? Como es el organismo que se encuentra en su entorno, ¿no? Para luego coordinar o enviar una respuesta a todo lo que el cuerpo recibe la información. Eh, También podemos hablar del sistema nervioso central, que es el centro, comando principal del organismo encargado de analizar, integrar y coordinar toda información en la parte interna y externa para generar respuestas corporales, ¿no? Junto al sistema nervioso encontramos también el sistema nervioso periférico, que lo conforma la totalidad del engramado del cuerpo humano. Si vamos a un ejemplo un poco, se puede decir un poco más natural, puede decir que el sistema nervioso central es la computadora, ¿no? El centro del cuerpo. Eh, si nos imaginamos el organismo en el sistema del cuerpo humano, que es un país, ¿no? Y el sistema nervioso central es el palacio de gobierno, donde se percibe todo tipo de noticias en el cual nosotros como seres humanos tenemos que tomar cierto tipo de decisión, ¿correcto? Entonces, acá hablamos del sistema nervioso central como el cerebelo, ¿no? Cuando entendemos del cerebelo, ¿qué información se nos viene a la cabeza, ¿no? Que son funciones que se encarga de la coordinación del movimiento voluntario, donde necesariamente se mantiene el entorno muscular y la postura corporal, en donde también se integra la información visual, auditiva, muscular, articular para mantener el equilibrio.
También podemos hablar que el cerebelo coordina el equilibrio y la postura del movimiento muscular, ¿no? Este es importante, colegas. ¿Qué caso puede funcionar el cerebelo, no? Por ejemplo, cuando jugamos un partido de fútbol, ¿no? Y, y y un partido cuando un portero o un rival patea el balón hacia su portería, ¿no? Hay un tipo de recepción ahí, ¿no? Eh, ¿Qué sistemas actúan? El sistema visual, lo que podemos ver con los ojos vendados, un procesamiento occipital donde el cerebro calcula la velocidad del sistema esférico, ¿no? En la toma de decisión, ¿no? La corteza frontal, donde decide lanzar hacia dónde, ¿no? Derecha, izquierda, y netamente acá también podemos hablar de la parte motora, ¿no? Donde el cerebro se ajusta al equilibrio corporal en el salto, ¿correcto? Tenemos que entender que el cerebelo contribuye a los movimientos que sean uniformes y coordinados, la parte principal, ¿no? Es cerebelo, ¿correcto? El cerebro, acá vemos algunas cosas muy esenciales en en la parte del cerebro que dice que el cerebro es la principal estructura del encéfalo que está formado por el diencéfalo o el cerebro medio, ¿no? Y al mismo tiempo se nos puede dividir entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. También cuando hablaban cerebros donde netamente se procesa la información sensorial, la cual rige el pensamiento consciente de todo ser humano, ¿correcto? A ver, colegas, hasta acá alguna opinión. Todo correcto, maestro. Seguimos esta parte. A ver, quiero saber si están en sala. Acá en antes, cuando hablaba una parte del... Todo entendible, maestro, Ya, entendible. correcto. Acá netamente cuando hablas la parte 2 me olvidaba, ¿no? La parte del encéfalo. eh, Cuando nosotros hablamos de la parte del encéfalo, netamente entendemos de qué, colegas. A ver, esta parte es lo que primero tenemos que orientar. Estamos en el PPT-3. El encéfalo, netamente, colega, para no olvidar esta parte, es la parte del sistema nervioso que contiene dentro del cráneo, ¿no? El encéfalo, esta parte. Acá se mueve mi cursor, ¿no? Ya, Probando. netamente se está observando, ¿no? Quiero saber esta parte porque yo no puedo ver la pantalla. Mi Sí, cursor se profe, sí mueve, se ¿no? observa. Sí, sí, maestro. Ya, entonces, acá cuando hablamos netamente del encéfalo, hablamos del sistema nervioso central que contiene dentro del cráneo, dice, ¿no? Netamente controla el procesamiento de la memoria, hay que tenerlo bien en claro. ¿Qué más contiene? A ver, se puede decir las emociones, ¿no? El habla, el movimiento y algunas funciones eh, del órgano, de los órganos corporales, ¿no? Acá también podemos hablar su estructura de esto, colegas. Se compone del cerebro, que está en el cerebelo, y, ¿no? Y netamente el bulbo raquio, ¿no? Pero cuando yo los digo acá, algunos ejemplos ¿por qué es importante el encéfalo, ¿no? ¿Por qué será importante el encéfalo? A ver, porque netamente a través del encéfalo se puede ver la recepción visual, ¿no? La recepción virtual a través del
del encéfalo. ¿Qué más, colegas? Procesamiento occipital, ¿no? Cuando supongamos, cuando hablamos de botamos una pelota hacia arriba, calculamos, ¿no? Para la parte de la recepción. Cuando también se toma una decisión, ¿no? Que se puede patear a la derecha o a la izquierda. Coordinación motor, entendemos cuando hacemos un salto, entre el equilibrio y el salto, cómo vamos a caer, ¿no? La actividad muscular, cuando hablamos netamente, acá hablamos del tronco, ¿no? Netamente del tronco. Ahora, colegas, cuando hablamos de la parte de la médula espinal, ¿será importante o no? Porque acá vemos que después del encéfalo viene la médula espinal, ¿no? Que necesariamente podemos decir que es esta parte un cordón, ¿no? De tejido nervioso, ¿no? Esto es que baja desde el cerebro por el interior de la columna vertebral, ¿no? Su función principal es conectar netamente lo que es con el encéfalo, con el resto del cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo, colegas, esto transmite las señales sensoriales, ¿no? O las órdenes motoras que se dan netamente, ¿no? Y ¿qué actividad se puede realizar con esto netamente? A ver, ¿ustedes alguna idea de qué actividad se puede realizar con esto? A ver, ¿qué actividad netamente tiene trabajada la médula espinal? ¿Me pueden decir algunas? A ver, yo les voy dando la médula espinal, esta parte. Puede ser un estímulo, ¿no? Cuando hablamos de estímulo, netamente puede ser una palmada y automáticamente la médula espinal capta este sonido, ¿no? Mayormente puede ser para las carreras de velocidad, ¿sí o no? También se Los puede hablar movimientos, los movimientos, maestro. claro, juegos de acción y reacción, ¿sí o no? Ante un estímulo, una respuesta. También se puede hablar de la médula espinal, también cuando hablamos del procesamiento cerebral, ¿no? En este caso, el sonido de arranque, ¿no? Por ejemplo, a su marca, ¿listos? ¡Va! Entonces, el sonido de arranque también. ¿Sí? ¿Alguien desea opinar? También podemos hablar acá de la condición medular, ¿no? La médula espinal recibe señales y al mismo tiempo lo distribuye, esta parte. O sea, todo es un proceso. Al recibir la información, la médula espinal al mismo tiempo lo distribuye. Si tú dices caminar, correr, saltar, rodar, gatear, girar, no sé. Lo reciben la información y al mismo tiempo lo produce, ¿no? A través de un tipo de respuestas automáticas, ¿no? Que esta respuesta automática se puede dar a través de la expresión muscular, a través de los músculos de los cuádriceps, los gemelos, ¿no? Para contraer un salto indeterminado, ¿correcto? Ahora sí, estaba pasando acá, ya. Y vamos a hablar netamente lo que es acá para recordarles del sistema nervioso central, que necesariamente tiene la función que se encarga de la coordinación de la coordinación del movimiento voluntario, ¿no? Y el tono. Cuando hablamos tono muscular, postura, sabemos muy bien que la postura se ve por el core, ¿no? Core, que es la columna, ¿no? Y en la postura tenemos, a ver, los tipos de posturas son tres. ¿Cuáles son? ¿Alguien se recuerda? A ver, ¿alguien se recuerda? Escoliosis, sifosis y Son lordosis. anomalías de la postura, maestro. Son anomalía de la postura, muy bien. Y nosotros mayormente este tipo de información lo recaudamos con la ficha integral de educación física como docentes de educación física, ¿correcto? Y esto se ve a través del core. Eh,
¿De qué se encarga netamente el cerebelo? ¿No? Que acá ustedes, si acá me siguen con el mouse, está el cerebelo, ¿no? La parte del cerebro, ¿no? En la parte inferior hasta acá estoy marcando el cerebro, el cerebelo, ¿no? Que contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados. Acá en esta parte, si lo vemos con la cabeza, también están siguiendo con el mouse. Entonces, esto netamente se encarga del control del equilibrio. Cuando hablamos control del equilibrio, hablamos netamente lo que es la estabilidad, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Tanto en estado de reposo como en movimiento, ¿correcto? También, ¿de qué más se encarga el cerebelo? De la coordinación motora. Cuando hablamos de coordinación motora, ¿de qué hablamos? Sincronización de movimientos, que mayormente, ¿dónde utilizamos la sincronización de movimientos? Cuando ¿qué? Hacemos, por ejemplo, trabajo de gimnasia a través de con melodías, puede ser, ¿no? ¿No? Donde se diferencian los diferentes trabajos de los grupos musculares, ¿correcto? Maestro, una A consulta. ver, Y ahí se puede trabajar los movimientos, las capacidades con integración con las danzas también ahí. claro, acá hay que ver dos cosas. Cuando trabajamos danza como activación o cuando trabajamos netamente la danza como, entender, danzas artísticas para una presentación, ¿no? Muchos de No puede nosotros ser ahora, como sí, para te un escucho. calentamiento, maestro, como para un Ay, calentamiento. claro, como activación fisiológica. Entonces, ahí netamente nosotros hacemos un paso y podemos entender que los alumnos no haya esa coordinación, pero, perdón, que haya la coordinación, pero que no haya la sincronización. O sea, netamente la sincronización tiene que haber netamente cuando todos tienen que ir casi igual, ¿no? Ahí se entiende, ¿no? Pero cuando se pone un movimiento, el alumno, o sea, neta, antes yo me acuerdo que la activación fisiológica hacían alumnos, todo recto, pero ahora netamente, por ejemplo, digo, a los alumnos desplazarse netamente por cualquier parte del campo. Y estoy Movimientos con una, libres. claro, un trote libre, caminar, ir separando las piernas, pero ahí pongo una melodía, a ver, digo, este paso lo hacemos donde estamos, cada uno, hay veces puede empezar con la izquierda, con la derecha, pero ya cuando queda sincronización, todos empezamos con la derecha, eso se refiere, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos netamente, ¿de qué se encarga el cerebelo? Acá netamente hablamos de la regulación del tono muscular. Cuando hablamos del tono muscular, colegas, como ustedes saben, docente del área de educación física, es mantener los músculos con la tensión adecuada para resistir la gravedad, ¿sí o no? Cuando se presenta una reacción a un estímulo. Entonces, si digo saltar, debe haberse tono muscular para poder yo saltar, ¿no? Entonces, netamente. Ahora, cuando hablamos también con el cerebelo, ¿qué acciones se encarga el cerebelo? Netamente se encarga a veces del aprendizaje motor automatizado. ¿Y qué podemos entender por esto? A ver, cuando hablamos del aprendizaje motor automatizado. Se memoriza, podemos decir, los gestos técnicos, ¿no? O repetitivos que salgan de manera automática, ¿correcto? Seguimos acá. Estamos cambiando el PPT, ¿no? Ya. Acá netamente, colegas, cuando hablamos del cerebro, ¿de qué nos estaremos refiriendo, colegas? ¿Mm? Cerebro. Todo el mundo habla del cerebro. No nos debemos chancar el cerebro, decimos, ¿sí o no? Pero si nosotros hablamos del cerebro, entendemos que el cerebro es principal en la estructura del encéfalo, que está formado por el diencéfalo o cerebro medio, y netamente acá vemos lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si ustedes se pueden ver en la imagen, acá están, lo hacen un corte al cerebro, ¿no?
Y hay varias partes donde podemos ir observando, de acuerdo al texto que tenemos acá, que netamente el cerebro se encarga de- del del trabajo voluntario, ¿no? El análisis táctico, la toma de decisiones conscientes y de un aprendizaje, también puede ser de las reglas de juego, gestión de emociones que se da en el juego, netamente el cerebro acá. Eh, También se puede decir que acá también se hace puro, algún tipo de trabajos mecánicos, ¿no? ¿Y qué funciones cumple el cerebelo, colegas? Se podría decir que hay en este tipo de trabajo, que nos dicen, toma de decisión o estrategias que se puede dar, ¿no? Mm, Acá cuando hablamos de toma de decisión y estrategia, se encarga de analizar el entorno. También podemos hablar que cuando hay jugadas que el alumno puede anticipar o como deportista podemos anticipar, crear estrategias, ¿no? De juego, mm, decidir una acción, cuál se debe dar primero, ¿no? A veces nosotros cuando jugamos en un partido de fútbol, supongamos, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Suponga de patear al arco o hacer un pase. Ese tipo de decisiones se toma a través del cerebro, ¿no? El cerebelo también nos ayuda, maestro, a mantener el equilibrio, pues. Correcto, claro, también, pero acá el cerebro soy muy clara con lo que usted acaba de decir, mantener el equilibrio, pero el cerebro ya de tomar la decisión, porque yo les decía en un partido de fútbol, o supongo un partido de fútbol, ¿no? Tú haces un regate y tienes la opción de patear al arco o hacer un pase al vacío, ¿no? Esa acción lo toma el cerebro, esa es la diferencia con el cerebelo, tomar la decisión ya en ese momento. También se puede hablar del inicio de movimientos voluntarios, ¿no? Acá netamente el cerebro se encarga de diseñar mapas de movimiento que se envía la primera chispa eléctrica al músculo para que pueda reaccionar, ¿no? O, o generar una reacción por inercia, ¿no? Voluntaria y comenzar la acción física, ¿no? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo que podemos hacer en clase? A ver, con el cerebro, ya algunas pistas, a ver. A ver, viendo, mira, he dicho, el cerebro se encarga de la voluntad, el análisis tacto y la toma de decisiones conscientes del aprendizaje. A ver, un ejemplo en clase, ¿cómo pueden hacer el trabajo que está netamente trabajando el cerebro? Calistenia, profesor. Un poco de calistenia para comenzar. Calistenia, mira, En muy- coordinación también, maestro. Cuando hablamos de coordinación también. coordinaciones, brazos y piernas, ¿no? Coordinación cruzada, todo eso. Ah, Jumping jack. claro, muy bien. Pero acá, escuchen el concepto, se encarga de la voluntad de análisis táctico, la toma de decisiones conscientes, el aprendizaje de reglas y la gestión de emociones en el juego. A ver, acá cuando nos habla del trabajo voluntario, análisis táctico, supongamos que cuando en balonmano un alumno, cuando un alumno netamente se encarga, supongamos, de avanzar con el balón y ve la defensa cerrada, en vez de lanzar, decide un pase retrasado, una toma de decisión, ¿correcto? O también se puede dar, a ver, en el voleibol, veo que va a ir al mate, el bloqueo, ¿no? De forma voluntaria, ¿no? Y viendo el análisis táctico, ¿no? Tomo la decisión de ir al bloque, ¿correcto? Cuando hablamos acá también del cerebro, del procesamiento sensorial de juego,
Netamente acá se encarga de interpretar todo lo que el alumno oye, siente en el campo para darle un significado útil, ¿correcto? Y acá yo les planteo ya este procesamiento sensorial de juego, un ejemplo, ¿cómo podría ser? A ver, netamente viendo como la parte deportiva en un deporte colectivo. Ahí se automatiza lo que es ataque y defensa prácticamente, ¿no? El juego uno contra uno, dos contra dos. Ah, muy bien, excelente. Cuando dice hay un ataque, defensa, a ver, 2 con uno con uno, ya el estudiante tiene, como netamente vemos eh, acá la parte sensorial, podemos ver esféricamente, si hago pase a mi compañero o netamente hago el regate, ¿no? Porque periféricamente utilizo los ojos, muy bien. Y cuando si hablo acá de memoria motriz y aprendizaje táctico utilizando el cerebro, entendiendo que son almacenamiento de patrones, de movimientos y reglas de juego que permite que el alumno recuerde cómo hace un gesto técnico en una clase a otra. ¿Cómo podría ser el ejemplo acá? A ver, viendo desde la memoria motriz y aprendizaje técnico. Y estamos hablando de patrones de movimientos. ¿Cómo podría ser? A ver, un ejemplo en clase, ¿cómo podríamos hacer? Un minuto, por favor. Los movimientos técnicos que dice usted o posiciones es cuando de repente realizamos una recepción, ¿no? Ah, excelente. Recepción, posición técnica. El gesto, perdón, el gesto técnico de una recepción, ¿no? Ya, La postura. Ujú. ya, voy a dejar de compartir. Entonces, muy bien. Mm, acá netamente, cuando hablamos yo le he dicho netamente de la memoria motriz, supongamos, a ver, voleibol. Yo he practicado voleo con dedos el día martes, ¿no? Y también he practicado voleo, ¿no? Flexionando las piernas, tal vez. Y si vuelve el viernes, ese alumno, como yo estoy trabajando acá memoria motriz y aprendizaje técnico, el miércoles el alumno me tiene que explicar cómo van los dedos, cómo va el movimiento de los brazos, cómo es la flexión. A eso nos referimos cuando hablamos de memoria motriz. Y ahora acá hay otro aspecto que cuando vemos con el cerebro, el control de emociones y tolerancia a la frustración. Ahorita netamente, ¿por qué les planteo esto con el cerebro netamente? Ahora estamos en los juegos escolares y a veces los alumnos, y estamos tal vez en la etapa UGEL, y los estudiantes le mandamos a jugar. Pero en un partido, pues una alumna suponga que pierde un punto. Ayer Muslera, supongamos, el gol que le hace España, ya, bueno, él tenía que haber llegado a la jugada, lo que hemos visto fútbol ayer, y un pequeño bot se le va. Entonces, ahí hay un control de emoción y tolerancia porque él el segundo tiempo ya no entra a jugar o en el juego de partidos escolares, ¿correcto? Entonces, netamente el control de emoción y tolerancia a la frustración gestiona el estrés de la competencia, el miedo a fallar, la empatía, ¿no? Con el compañero y la alegría en el logro del juego. Un ejemplo, a ver, en clase, ¿cómo podría ser? Hablando del control de emociones y tolerancia a la frustración. Eh, Prácticamente a veces sobre queremos el muchísimo ingresar entrenador motivo de repente las emociones en ese momento y siendo muy listo toda una experiencia. Ahora tenemos que ser más tolerantes con nuestros alumnos, ¿no?
Imaginemos, ¿no? Que haciendo básquetbol y quieres que enceste, un niño de 12 años no llega, entonces vamos bajando, entonces ya vamos encestando con unos aritos, entonces para que ese se sienta más cómodo, más placentero. O en el fútbol, ¿no? Se equivoca de repente en patear un tiro libre, entonces ya vamos poniéndolo ya no 5 la barrera, vamos poniéndolo 2, 3 o 1 para que ese niño o ese alumno ya no lo vea como sacrificio, un reto de involuntario de no hacerlo, ya lo vea como un placer realizar un tiro libre, ¿no? Esa sería la persuasión. Muy bien. ¿Saben por qué les planteaba eso del control de emoción y la tolerancia a la frustración? Eh, Porque a último estaban jugando fútbol los alumnos y todos los papás dirigían. O sea, siempre va la barra, ¿no? Y los papás a ver lo que juegan sus hijos, pero todo el mundo los dirigía. Y nos ponemos en el siguiente ejemplo acá, ¿no? Mandamos a nuestro mejor jugador a patear un penal, no lo convierte. Como ya lo dijo el maestro, netamente recuperar el estudiante. Ya va a haber otra oportunidad, vuelve a defender y sigue atacando, pues, ¿no? Y sigue jugando, ¿no? Porque hay veces el patear netamente el penal faltando 1 minuto, 5 minutos al iniciar, son diferentes emociones que se presentan en el estudiante, ¿sí o no? Es distinto al iniciar, fallas el penal, sabes que tienes tus 40, 50 minutos más donde vas a poder tener otra oportunidad. En cambio, faltando 3, 2 minutos, Como el saben que caso el de tiempo Messi, se ha maestro. cortado, ¿no? Sí, Alberto, te escucho. Como el caso de Messi, se falló el penal. Claro, tal como el caso de Messi, que se falló el penal. Entonces, imagínate, Messi ya tiene una experiencia recorrida de cuánto tiempo y imagínate un alumno que algunos están empezando de 12 años, ¿no? O de 14, o 16 que está en la categoría C. Entonces, son situaciones que yo digo, a veces por la misma emoción. Por eso nosotros debemos conversar a veces con los papás que aplaudan nomás, no a veces le dicen, marca, corre, hoy lleva, no has podido. Entonces al alumno lo meten presión de todos lados y el alumno a veces no sabe qué hacer. Entonces, pues, nosotros que estamos en esta etapa de eliminación tal vez de la etapa a nivel de instituciones educativas, debemos eso trabajar con los papás también para tener, porque el niño netamente acá actúa su cerebelo, la parte emocional, ¿correcto, colegas? ¿Alguien más desea participar hasta ahí? Ya, voy a salir. Ya. Acá, colegas, netamente vamos a trabajar los hemisferios cerebrales. Cuando hablamos de los hemisferios cerebrales, netamente acá, como el concepto ustedes lo pueden ver, el cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios cerebral, no tanto el izquierdo como el derecho. Netamente está partido por una fisura interhemisférica, ¿correcto? Eh, Cuando lo vemos desde el punto de vista del área de educación física, podemos hablar de dos mitades del cerebro, ¿no? Que trabajan en equipo para controlar netamente lo que son los movimientos, en lo que es compañía, los movimientos cruzados del cuerpo. Cuando trabaja los dos juntos, hay ese tipo de trabajo de hemisferios cruzados, ¿no? Donde necesariamente se gestiona de forma complementaria la técnica, la táctica y la creatividad, porque netamente cada uno tiene su forma de trabajo. ¿Correcto, colegas? Acá cuando hablamos de la parte del hemisferio izquierdo, tenemos acá el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Netamente, acá cuando hablamos del hemisferio izquierdo, hablamos netamente del enfoque motor, hemisferio izquierdo, netamente del hemisferio motor trabajamos, ¿no? ¿Y qué tipo de trabajo haremos en el hemisferio motor? ¿Mm?
Movimiento, control corporal. No, netamente, cuando hablan de hemisferio motor, ¿de qué trabajamos? Un pie izquierdo, a ver. A ver, El derecho. no, otro hablando de hemisferio izquierdo. Si trabaja hemisferio izquierdo, está trabajando con el pie derecho. Ah, ya, correcto, muy bien, no le escucha. Muy bien, el hemisferio derecho. No, cuando hablamos de la parte de ¿no? Del enfoque, de las reglas, netamente, el trabajo en el hemisferio izquierdo, hay un trabajo que se encarga de la regla de fuego, de análisis numérico, del tiempo, de las repeticiones, ¿correcto? Acá y cuando hablamos del hemisferio derecho para un análisis, acá netamente en el hemisferio derecho se encarga del espacio, la creatividad, la improvisación, las emociones, podemos hablar de la visión global también que será, ¿correcto? Es el tipo de trabajos que nosotros podemos realizar. Muy bien, colegas. Acá entonces netamente hablamos de las funciones de la corteza cerebral. Netamente acá, colegas, vemos, ¿no? El área sensitiva. Si acaso podemos ver la función de la corteza cerebral, estamos la corteza motora, la corteza sensorial, la corteza auditiva y la corteza visual. Son áreas de asociación, son aquellas que desarrollan funciones superiores del sistema nervioso, tales como el lenguaje, el razonamiento y el aprendizaje, no se olviden. Eh, Acá netamente el área motora primaria, la región del cerebro que se origina del movimiento voluntario, tanto en el movimiento del burdo como aquellos aprendidos más precisos, ¿no? Se ubica fundamentalmente el lóbulo frontal, el lóbulo por delante de la fisura de Rolando, ¿correcto? Acá, colegas, netamente vamos a trabajar en esta parte, acá tenemos varias cosas fundamentales. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo frontal. Si ustedes ven, esta es la función de la corteza cerebral, de cómo más o menos está distribuido, por ejemplo, las funciones que realizamos acá. Si vemos acá, a ver, vemos el movimiento de escritura, en qué parte del cerebro es el encargado de mandar, ¿no? Para que se pueda, nosotros podamos escribir. Mira, ve, acá netamente estamos. Se ve, ¿no? La figura, colegas, me confirman. ¿Aló? ¿Me confirman? Sí, maestro. Y alguna cosa, me avisan, ya estamos viendo esta parte. Mira, ve, acá para el movimiento de escritura, ¿en qué parte del cerebro? Es un corte del cerebro para que puedan ver, ¿no? Acá está la fisura de Rolando netamente, que es el corte entre la derecha y la izquierda. La acción motriz, mira, ve, qué parte del cerebro realiza el procesamiento de la información para realizar todo tipo de acción motriz. El área de la sensibilidad general, en esta parte netamente, ¿ves? Entonces podemos ubicar acá. El área psicosensitiva está en otra parte. El cerebro se va dividiendo. Acá tenemos el centro de comprensión de las palabras escritas, otra parte, el área de psicovisualización, el área auditiva. Mira, cómo el cerebro, cómo automáticamente está dividido por partes. Acá vemos el centro de comprensión de las palabras habladas, otra parte, área psicoauditiva,
Acá está la fisura, el centro del lenguaje. Entonces, acá vemos netamente la composición del cerebro. Y cómo nosotros no van a pensar que el cerebro netamente es para memorizar todo, sino tiene netamente sus áreas encargadas. Cada uno trabaja de forma automatizada, ¿no? Para poder procesar información, al área motriz, para ver todo lo que son la parte auditiva, la parte psicoauditiva, el control del lenguaje. Entonces, toda esta parte del cerebro es muy importante para nosotros poder trabajar. Mira, ven, entonces, a veces pensamos, y netamente toda esta parte está protegida por el cráneo, ¿sí o no? A veces el golpe donde, a veces tenemos un accidente, el golpe donde tenemos, se afecta, perdón, se afecta supongamos que hayamos tenido en la parte del hemisferio que corresponde a movimiento de escritura, entonces hay veces para tener dificultades para escribir, ¿no? Hay veces cuando tenemos diferentes golpes, hay veces tenemos dificultades cuando sufrimos un accidente de tránsito en el área motriz para poder caminar, ¿no? Poder hacer algún movimiento. Entonces, esto es importante conocer, colegas, para saber cuando hay veces se golpean los estudiantes, también saber qué parte del cerebro ha sido afectada, ¿no? Y puede tener tal vez una acción, ¿no? Por ejemplo, acá ven la área auditiva, que están al lado de los oídos, ¿ve? Entonces, tener un golpe nos puede afectar el oído. ¿Correcto, colegas? Acá, colegas, acá sí vamos a trabajar la función general del hemisferio. Ustedes pueden estar viendo, a ver, función del hemisferio izquierdo y funciones del hemisferio derecho. Acá está el corte que les había funcionado. Acá más o menos vemos viendo qué tipo de trabajo se puede estar realizando, ¿correcto? Hemisferio izquierdo. Es un hemisferio encargado de estructura de paso a paso de los gestos, ¿no? De los gestos, la parte técnica, el respeto a las reglas, el análisis numérico, ¿no? Acá cuando vemos el análisis numérico, el número de repeticiones, ¿no? Acá podemos ver que se puede ver. Acá se habla de la escritura, el razonamiento cuando hablamos en juego de ajedrez, el lenguaje hablado a través del teléfono, habilidades científicas, el control de la mano derecha. ¿Quién lo maneja? Como antes la colega, el hemisferio izquierdo, y acá está la parte numérica, ¿correcto? Entonces, acá podemos hablar netamente un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner acá? A ver. Un ejemplo que podemos poner en el hemisferio izquierdo. No se le escucha, maestro. A ver, un ejemplo que podamos poner con el hemisferio izquierdo, a ver, ¿qué tipo de actividad les puesta acá? A ver, uno en clase para desarrollar, a ver. ¿Se me escucha, no? Sí, sí. A ver, un ejemplo en clase, a ver, les doy un minuto, a ver. ¿Qué ejemplo pueden hacer en clase? A ver. Puede ser, ¿me escucha? A ver, no lo he escuchado bien. ¿Se me escucha? Sí, sí, un poco lejos, pero se te escucha. Se puede hacer de repente un juego de 3 en raya, algo lógico. Ah, tres en raya, muy bien. ¿Qué más? A ver, otro colega, a ver. A ver, ya, ¿alguien desea hablar ahí? Secuencia de movimiento, maestro. ¿Perdón? Secuencia de movimiento. De movimiento. Muy bien. A ver, entonces, a ver, si trabajamos, ¿qué ejercicio pueden trabajar secuencia de movimiento cuando enseñamos a los estudiantes? A ver, No se le escucha, maestro. No se escucha bien, maestro, no se escucha bien. a ver, un ratito levantaré mi volumen.
Ya. A ver, ahora sí se me escucha, ¿no? ¿Me confirman? Cuando se hace a un lado, maestro, no se escucha. Ya. Colega, le decía, a ver, Ahí sí. ya. Colega, le decía, a ver, ya, acá es coleguita habla con el hemisferio izquierdo estamos trabajando. Yo le doy algunos ejemplos acá que está en el grupo. Entonces, yo les digo, en una secuencia de clase, en una clase de educación física, ¿qué actividad podemos trabajar? Un de sus compañeros había dicho una secuencia de movimientos. A ver, un ejercicio con secuencia de movimientos, netamente estamos trabajando el hemisferio cerebral izquierdo. Por ejemplo, cuando hacemos la pausa activa, ¿no? Nos utilizamos una música y ahí realizamos una secuencia de movimientos los cuales los niños copian. Podría ser ese. Correcto. Muy bien. Puede haber una secuencia de movimientos ahí. Cuando hacemos, supongamos, a ver, en atletismo hacemos salto largo, hay una secuencia de movimientos, ¿no? Picas, vuelo y caída, ¿correcto? Correcto. Sí, correcto. Ahí, En el básquet también podemos hacer una conducción, un doble ritmo y un lanzamiento. podría ser, claro, en el básquet podría ser el doble ritmo, ¿no? Desde el momento que hace el dribbling, Claro, cargas el balón, lanzas y la caída. Hay una secuencia de movimientos, ¿sí o no? En el Muy remate bien. igual, En el ¿verdad? balón mano también, profesor. En el remate en Cuando el Ahí gol. está en el balón mano. cuando lanzas y luego la caída también. Claro, hay una secuencia de movimientos. Ahí entendemos, pues ahí vamos viendo cómo funciona el hemisferio izquierdo, ¿sí o no? Y hay veces nosotros pensamos cuando movemos el brazo derecho, que está mandando el hemisferio derecho, no, manda el izquierdo. Ahí su compañera dijo el trabajo cruzado, ¿sí o no? Muy bien, colegas. A ver, y acá netamente cuando hablamos, y volvemos a la siguiente, acá vamos a hablar netamente, colegas, no se olviden, que acá están trabajando en el hemisferio izquierdo y netamente hablamos del lóbulo frontal que está en el hemisferio izquierdo, porque vayan dando cuenta la secuencia. Entonces, acá netamente, ¿de qué hablamos? Ve? Tenemos toda esta parte del hemisferio izquierdo. El área motriz, el movimiento de escritura, netamente el área motriz, acá es psicomotriz y el área de centro de lenguaje. Entonces, cuando hablamos del lóbulo frontal, colegas, netamente, esta es la parte motor, ¿no? Principal para tomar decisiones en clase, ¿no? Su función principal, ¿cuál será del lóbulo frontal? A ver, colegas. ¿Cuál sería su función principal acá? Mira, estamos observando, ¿eh? Planificar movimientos, ¿sí o no? ¿Qué más? Veamos toda esta parte, ve. Esta parte lo estamos viendo acá, ¿sí o no? Y ahí el dicho, una función principal es planificar movimientos. ¿Qué más puede crear el lóbulo frontal? Movimientos voluntarios, maestro. Claro, muy bien. Planificar movimientos. ¿Qué más? Lograr la concentración. Claro, lograr la concentración. Decidir estrategias de juego, ¿tan podrá hacer? Porque acá hay área motriz, ¿sí o no? Acá hay netamente movimiento de escritura. ¿Qué más podemos trabajar acá? Reproducir el lenguaje de cada juego, de cada deporte, cada movimiento. Ahí está, reproducir el lenguaje. También acá podemos ver los controles de impulso, ¿no? Que se dan, porque netamente controles de impulso. Tenemos el área motriz. Un ejemplo. A No le ver, entendí, solo maestro. Disculpe. del Disculpe, lóbulo ¿puede repetir? frontal. Un ejemplo de trabajo, de actividad física, de trabajo motor, cuando se puede dar en el lóbulo frontal. A ver, les dejo un minuto ahí, ¿ya? Un ejemplo que podemos hacer en el patio del colegio
con algún deporte ya, teniendo en consideración esto, ve. A ver, les doy 30 segundos. Colegas, una pregunta. ¿Ustedes ven el PPT? Sí, colega. Sí, Y- coleguita, sí. Colega, sí, normal se ve. Ya, entonces, más bien, si no ven, me tienen que avisar. Yo les decía, colegas, estamos trabajando el lóbulo frontal, después la enana frontal se ve en mi mouse. Tenemos todo tipo de actividades. Después no lo habéis visto en forma general. Les había enseñado también de cómo funciona el hemisferio izquierdo, y ahora netamente nos vamos a esta parte. Ya más bien estamos analizando de qué manera el hemisferio izquierdo trabaja, ¿no? Ya les había dicho que la función principal es planifica movimientos, tal vez decide estrategias, controla impulsos. Y ahora les había pedido un ejemplo en el patio. Yo como para que funcione el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, ¿qué actividad le plantearía a mi alumnito? A ver. Yo como docente lo planteo. Trabajar el baloncesto, maestro, En el baloncesto. en la toma de decisiones rápidas, planificar jugadas. Claro, muy bien. También podría ser porque acá netamente hay podría ser el tiro en suspensión, ¿sí o no? ¿Correcto? Correcto, maestro. Un tiro en suspensión podría ser. Muy bien, colega. Y ahora sí nos vamos a lo que es el lóbulo parietal. ¿Qué tipo de trabajo haríamos con el lóbulo parietal? Acá netamente te habla del centro de comprensión de las palabras escritas. A ver. ¿Cómo trabajaríamos? A ver. A ver, y entendiendo que la función del lóbulo parietal, que estamos acá, es el centro de información somatensorial, ¿no? Donde se procesa el tacto, la presión, la temperatura, el dolor, ¿no? El saber dónde está, dónde estoy o cómo funciona esa articulación del músculo, ¿no? Netamente acá trabajo, ¿no? Comprensión de las palabras escritas también, ¿no? Acá tacto, presión y temperatura acá. ¿Y cómo podíamos trabajar esto, colegas? A ver. Un ejemplo en el patio acá. Lanzar y atrapar una pelota. Ahí está. Manipulación de objetos, maestro. Manipulación. Lanzar la pelota y recogerla otra vez en el aire, ¿no? Correcto, porque ahí en el aire es el trabajo, ya netamente ahí se ve, porque hay un trabajo de saber dónde está el trabajo, dónde te ubicas. En gimnasia podría ser cuando voy corriendo, hago una voltereta y caigo parada. En el espacio me voy ubicando también, ¿no? Perfectamente la posición donde voy a caer las piernas, los brazos, necesariamente ahí puedo saber. ¿Sí o no? El aterrizaje, ¿no? O netamente me conozco a saber corregir la postura. Ahora hablamos del lóbulo occipital. ¿Dónde está el lóbulo occipital? Acá vemos el área psicovisual y el área visual, ¿no? Netamente, colegas. ¿Y cuál será su función principal? Recibe imágenes de zoom, entorno, calcula distancias, velocidades, trayectorias, detecta movimientos, ¿no? De objetos, ¿no? De personas de campo. Y acá netamente se ve la función de procesamiento visual del cerebro, ¿no? En la parte del lóbulo occipital. Un ejemplo, colegas, en el patio, a ver, procesamiento visual del cerebro. Tenemos área psicovisual, acá está netamente, área visual, área auditiva, ¿no? No, perdón, estas dos áreas, psicovisual y área visual, netamente procesamiento visual del cerebro. Un ejemplo en el aula
Esquivar Pues, obstáculo de colores. Una carrera, yo le digo que esquive conos, obstáculos y con de diferentes colores. claro, un juego, En un juego puede ser el juego con semáforos, color rojo, verde. ahí está, Claro. el rojo, verde. Claro, O también cuando nos pasamos pelotas, ¿no? Visual, ¿no? Te doy, tú me das así a velocidad. En el juego de ping-pong también puede ser, ¿no? Porque hay netamente, hay la parte visual, ¿no? Tienes que estar atento para poder reaccionar, ¿sí o no? Partido de tenis de mesa también netamente trabajamos, correcto. Badminton Y ahora, también, entonces entraría ahí, profesor. Badminton. claro, también, porque necesariamente el ojo ahí es el centro de visión, colega, ¿sí o no? El ojo, netamente, porque ahí tienes que estar atento y visualmente, ¿no? El área visual, ¿correcto? Y ahora trabajamos la última parte, el lóbulo temporal. Acá tiene el área psicoauditiva, el centro de comprensión de las palabras habladas. Netamente acá hablamos de el ritmo y la memoria técnica, ¿no? Gestiona el audio con el ritmo y el almacenamiento de aprendizajes. ¿Cuál será la función principal del lóbulo temporal? Procesa los estímulos auditivos, regula la sincronización del cuerpo con ritmos y conecta netamente algunas reglas de aprendizaje, ¿no? Un ejemplo que podemos dar con esto, colegas, a ver, 30 segundos con el lóbulo temporal, a ver, 30 segundos. Al trabajar la gimnasia rítmica, La gimnasia rítmica. La gimnasia rítmica con algunos movimientos, ¿sí o no? así es, con aparatos y con música. Muy bien. Otro ejemplo. A ver. El juego del ritmo a go también, donde hay movimiento y a la vez audición. Listo, colega. Entonces, acá también podemos trabajar, colegas, también, ya más o menos hemos visto la parte auditiva, ¿no? Con el ritmo. Acá podemos trabajar lo que es netamente coreografías también, ¿no? Con cambios de ritmo, danzas también, Una partida de carrera, maestro, también. una partida, claro, cambio de ritmo, ¿no? Trote, velocidad, trote, ¿correcto? ¿Qué más podemos trabajar, coleguitas, acá? A ver. Carrera de relevos. Muy bien, carrera de relevos, claro, sí, porque la carrera de relevo netamente en el cambio de posta, ¿sí o no? De la entrega del testimonio, ¿sí o no? Porque ahí la palabra clásica es ya, y el alumno tiene que reaccionar, la parte auditiva saca el brazo para que el otro pueda entregar el testimonio. Muy bien, colegas. Ahora volvemos netamente a nuestra imagen acá. Y acá tenemos ahora el hemisferio. ¿Sí o no? ¿Qué podemos ver en el hemisferio cerebral derecho? Fácil. En la mano izquierda. Un poquito voy a ampliar. A ver. No quiere ampliar. Ahí está ampliando, creo. Ya, netamente acá vemos netamente la parte de imaginación que se puede dar. Ya el hemisferio derecho controla la mano izquierda, ¿no? Algunos de los sonidos de la música, netamente acá se trabaja con el hemisferio derecho. La percepción de los sonidos, el sentido artístico, la imaginación, ¿no? Entonces son tipos de actividades que se puede realizar.
Eh, netamente el hemisferio derecho se encarga de la orientación espacial, la creatividad, la improvisación, el ritmo, las emociones y la visión del juego. ¿Qué funciones cumplirá el hemisferio derecho, colegas? Ya viendo esto, a ver, ¿qué funciones cumple? ¿Mm? Una de las funciones, una función de control podría ser que los movimientos de la mano izquierda y el pie izquierdo, ¿correcto? Ya acá lo estamos viendo, ¿sí o no? Otra, otra función que me pueden ayudar. Procesamiento musical. Ajá, procesamiento musical, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de proceso musical, podemos hablar de, cuando nosotros trabajamos en la danza, en la gimnasia rítmica, ¿no? Un estudiante adapta movimientos de su cuerpo a través del manejo de cintas, bastones, pelotas. ¿Qué más se utiliza en la gimnasia? Entonces, hay ese tipo de procesamiento, ¿no? Otros colegas, Cuerdas, hay aves, cuerdas, ¿no? clavas o masas. Clavas también, muy bien ahí, profesor. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo más que pueda, otra función que puede trabajar. En un deporte, supongamos, El ritmo. el ritmo también, el ritmo, claro, es netamente con la danza ya trabajamos el ritmo. Pero en algún deporte, un ejemplo. Lanzamiento. Acá netamente podemos, mira, ve, cuando en el básquetbol, ¿no? Tenemos un alumno que está yendo con el balón. Entonces, vemos que el otro hay un desmarque, ¿no? Para buscar un espacio, un desmarque a la izquierda, ¿no? Donde se puede fijar el pase. Eso es, maestro, esa es la orientación, ¿no? Desmarque. Claro, pues Orientación. ahí netamente la orientación. Ah. A ver, otro ejemplo más, a ver, otra función más. A ver, unos 20 segundos, a ver. Cuando realizan teatro, ¿no? Algunas mímicas, gesto corporal que realizan.
Disculpen, colegas. Ya. Un ejemplo más. En el baloncesto, dribbling en zigzag, entre conos. Hay veces en el dribbling, un ejemplo sería, ¿no? Tú entras en doble ritmo y necesariamente tienes una opción de lanzar, hacer un pase, ¿no? Porque si te levanta el bloque, ya tienes que decidir, ¿no? Ese sería un buen ejemplo, colegas. Una finta. Doble ritmo con el lado izquierdo, maestro. Lanzamiento con el Ahí lado está. izquierdo. Específicamente hacer el pase al lado izquierdo, ¿no? Porque Claro, netamente acá estamos trabajando con el hemisferio derecho. derecho, ¿correcto? Otro ejemplo más, colegas, a ver. Conducción del balón con el pie izquierdo. Conducción. La conducción del balón con el pie izquierdo en caso de fútbol, ¿correcto? Muy bien. Entonces, y cuando vemos netamente acá la función táctica, netamente podemos hablar del ataque, netamente de espacios libres en el campo mediante una visión, ¿no? Panorámica o periférica, donde se improvisa alguna jugada, ¿no? Con el mismo espacio del tiempo. ¿Correcto, colegas? Hasta acá, colegas, nosotros netamente podemos trabajar también lo que es netamente lo que es, por ejemplo, con deportes colectivos, con deportes individuales. Los colectivos son netamente 5 deportes colectivos, creo que tenemos los escolares y los individuales también. ¿Correcto, colegas? Acá ya tenemos, colegas, y vemos el sistema nervioso, ¿no? Con una tomografía de emisión de predisposiciones, ¿no? O posiciones que pueden decir, ¿no? De acuerdo a lo que se va emitiendo, cómo va a funcionar el cerebro. Palabra escuchada, vemos la parte superior, ¿no? Dónde está funcionando, ¿no? Palabras escuchadas. Palabras vistas, cómo funciona en el cerebro. Palabras emitidas, en qué parte, la diferencia de cómo se va activando el cerebro, ¿ve? Palabras pensadas, de cómo se va activando, ¿ve? 4 fotografías que podemos ver de acuerdo a la actividad que realizamos, la activación, ¿correcto? Y es importante, mire, o sea, palabras escuchadas con emitir no son igual, tienen distinto funcionamiento, palabras vistas o palabras pensadas. Correcto, colegas, mira cómo va funcionando el cerebro. Es más bien para tener una idea de cómo va funcionando el cerebro. Visto desde una tomografía, ¿no? Correcto, colegas, para que tengan conocimiento de cómo no todo es igual, ¿no? Cuando escucho, cuando emito, cuando pienso, cuando veo, leo netamente, ¿no? Acá netamente hablamos del sistema nervioso central, donde vemos el diencéfalo, cómo va funcionando, ¿no? ¿Qué es el diencéfalo? El diencéfalo es una estructura situada en la parte interna central de los hemisferios cerebrales, compuesto por el tálamo, hipotálamo y el epitálamo. ¿Correcto, colegas? Es para tener conocimiento. Acá netamente acá vemos el cerebro, ya todas las partes, a veces ustedes dan cuenta, han visto una imagen, veamos esta imagen, colega, del cerebro, y ahora esta es una función del corte cerebral, y acá vemos otro tipo de corte, el hipotálamo, los lóbulos, los cuellos callosos, el formin, entonces la distribución del cerebro y cómo va actuando el tálamo, cómo actúa, ¿no? Actúa en una estación de revelo sensorial, ¿no? De las vías aferentes que van hacia el cerebro, excepto los olfativos, que no hacen otra forma directa. ¿Correcto, colegas? Vamos viendo acá de cómo es el sistema nervioso del hipotálamo, cómo es el tipo de trabajo del hipotálamo, colegas. El hipotálamo está situado por debajo del tálamo, en la línea media de la base del cerebro. Acá, de acuerdo a la imagen, vamos observando, ¿no? Y cuáles son funciones, control del lóbulo anterior de la hipófisis, y a través de ella regula el sistema endocrino, ¿no?
sintetiza las hormonas oxitocina y el ADN, las cuales se almacenan en la neurohipófisis. Activa el mecanismo de expresión emocional, excita e integra las reacciones viscerales y somáticas de la emoción. Intervención en control de la vigilia y del sueño. Netamente acá actúa el hipotálamo, el sueño. Hay personas que no podemos dormir. El centro de regulación térmica del cuerpo, la temperatura promedio de 36 a 37 grados, que nosotros comúnmente regulamos. A partir de 37,6 es fiebre, algunos dicen, ¿no? Controla el metabolismo de la grasa, regula el hambre y la sed, ¿correcto? También seguimos viendo el epitálamo acá. Es una zona que pertenece al sistema límbrico, se ubica sobre y detrás del tálamo. Acá, colegas, vamos a ver lo que es el sistema nervioso periférico, ¿correcto? Para que ustedes tengan presente, en la primera parte hemos visto todo lo que es el sistema nervioso central. Acá ya estamos viendo el sistema nervioso periférico, ¿correcto? Acá tenemos las neuronas sensoriales y las neuronas motoras, ¿correcto, colegas? Cuando vemos las neuronas motoras, tenemos lo que es el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo, en la cual se divide en simpáticos, parasimpático y etérico. ¿Correcto, colegas? Acá netamente vamos a ver lo que es el sistema nervioso somático. ¿A qué se refiere esto, colegas? Netamente el sistema nervioso somático, colega, está encargado de ejecutar los gestos técnicos de enseñanza y de percibir en su entorno, ¿no? Se divide en dos vías acá netamente, colega. Las vías motoras eferentes y las vías sensoriales aferentes. ¿Qué entendemos por esto, colegas? ¿Alguna vez han escuchado las vías motoras eferentes? Netamente son los que llevan orden del cerebro hacia los músculos. No se olviden, las vías motoras eferentes son necesariamente las que llevan información hacia los músculos, ¿no? Y hacia el esqueleto para que se contraigan y hagan una actividad. Acá podemos dar un ejemplo, el cerebro ordena patear una pelota, ¿no? Y los nervios llevan esa señal para que el cuádriceps active y golpee el balón. Y cuando hablamos del vías sensoriales aferentes, ya netamente el concepto varía, ¿no? Lleva información del exterior. O sea, cuando hablamos de exterior, piel, ojos, ¿no? Oídos, al interior, ¿no? El interior del músculo propiciando hacia el cerebro. ¿Cuál sería un ejemplo acá? Eferentes es interna y aferentes es externa la información. En las vías sensoriales aferentes, ¿cuál sería un ejemplo? A ver. Netamente recogemos la información de afuera, ¿no? De los oídos, de la piel, de los ojos. Un ejemplo. ¿Qué información podemos captar? A ver, si estamos ubicados, estamos en el sistema nervioso somático. Información de afuera, a ver, ¿cómo podemos captar? A ver. Dolor sería, maestro, por ejemplo, al patear un balón que nunca lo ha hecho y es duro, ¿no? Ahí está, excelente. Si el balón está bien inflado, es suave. Si está bien inflado, es duro. Muy bien, es una buena. ¿Correcto? También ahí podemos aumentar al compañero la textura del balón, porque hay balones de diferentes partes, de diferentes material hecho, ¿no? De diferentes texturas, ¿no? ¿Qué más, colega? ¿Qué más podemos hacer ahí?
Ya vamos a dar un ejemplo, supongan, con un balón de fútbol. Ahora, a ver, otro del que estamos en sistema nervioso somático, las vías sensoriales aferentes que vienen de afuera. A ver, por ejemplo, de repente el olor de una comida. ¿Perdón? El El olor. olor de una. Claro, también el olor de una comida afecta, pero algo relacionado al deporte. A ver, En las carreras de velocidad, en la carrera, a ver, ¿cómo sería en la carrera de velocidad? A ver, la partida, pues, el momento de escuchar un estímulo de afuera, el sonido del silbato, el partidor, la reacción, ¿sí o no? claro. Profesor, en el fútbol podría ser la distancia de los pases, Claro, pase claro. largo. En el básquet, ustedes saben muy bien, cuando uno practica el básquetbol, ¿sí o no? Constantemente está con el dribbling, ¿sí o no? ¿Y cómo se vuelven las manos? Ya se siente, ver, las manos se vuelven un poco más ásperas, ¿sí o no? Como esto es aferente, una sensorial aferente, viene de afuera, entonces sentimos las manos más toscas. Eso también podría ser una buena señal, ¿no? Espera un minutito. Aquí, tengo clase, estoy en clase. Me disculpa, no, tengo clase. Había dicho, ya. Entonces, acá netamente, colegas, a ver, para algunos que están ingresando nuevamente, el sistema nervioso somático ve dos partes, la vía motora eferente, que es la interna, que nosotros podemos recibir orden del cerebro, patear una pelota, ¿no? Y la aferente, la cual recibimos el estímulo en la parte de afuera. En este caso, han visto, en el caso que dice su compañero, ¿no? Ver la textura de la pelota, si está bien inflada o está bien inflada, duro, ¿no? Mal inflada, suave, ¿no? Con eso he puesto el ejemplo también del básquet, ¿no? Al estar constantemente driblando, la mano se siente en la parte de afuera, se va sintiendo. ¿Correcto, colegas? Esta es la parte, lo que estamos viendo. Ahora ven, netamente trabajamos lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Y qué podemos hablar del sistema nervioso autónomo, colegas? Acá también, colegas, es cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, es la forma de trabajo involuntario o automático, para ver, para estar dando algunas ideas. Movimientos automáticos. Claro, cuando hablamos del sistema nervioso automático, mismo dice, ¿no? Acá involuntario o automático. Acá netamente podemos hablar de qué, a ver, que cuando se adapta el organismo a soportar un esfuerzo físico en su clase de educación física y que tiene que el alumno tenga que pensar en ello, ¿no? Regular netamente lo que es el esfuerzo, ¿no? Entre un trabajo, diferencian que es un trabajo aeróbico y anaeróbico, ¿no? O los latidos del corazón netamente acá, ¿no? Saben muy bien que el latir del corazón es un órgano que late automáticamente, ¿no? No tenés que ordenarle al corazón que late, ¿sí o no? Hay veces las personas que sufren de amnesia y se olvidan de respirar y el corazón deja de funcionar. En cambio, nosotros que somos conscientes, ya, ahorita, hijito, ya, entonces el corazón es un órgano que funciona automáticamente, ¿correcto? Muy bien. Pues acá, colegas, vamos a ver netamente dentro del sistema nervioso automático, el simpático, el parasimpático y el entérico.
Cuando hablamos netamente del sistema simpático, ¿a qué nos referimos? A ver. Acá netamente, cuando se activa el cuerpo para un ejercicio. Un ejemplo que podemos dar netamente, a ver. Calentamiento. Muy bien, acá netamente lo que es el calentamiento. ¿No? Entonces, calentamiento antes de realizar una actividad física, puede ser para una carrera, para un deporte, netamente, Esa sería la actividad, activación funcional del cuerpo, ¿cierto, maestro? claro, la actividad fisiológica funcional, muy bien, es la actividad simpática. Y cuando hablamos del parasimpático, ¿a qué nos referimos? A ver, ya ustedes ya se han dado cuenta ya. En la parte del desarrollo, la ejecución de Al movimiento. finalizar, ¿no? Al finalizar la clase, cuando disminuye, ¿no? El latido del corazón, cuando vamos a la calma, al volver a la calma, Muy bien. con ejercicio de relajación, respiración. La alimentación del oxígeno en un partido, por ejemplo. Claro, o sea, acá hablamos del modo de, como ustedes lo acaban de decir, el modo de reposo o el modo de recuperación del cuerpo, ¿sí o no? Al terminar una actividad. Claro. Actividad Claro. física. Netamente, como ustedes nos aconsejan, volver a la calma. El A través de actividad, ustedes han dicho de actividad de estiramiento. A ver, sí, dígame. ¿Alguien quería hablar? No, profesor, siga. Ante algunas actividades a la calma, a través de actividad de estiramiento, de normalizar la respiración, ¿no? Entonces, este tipo de actividad se va volviendo a la calma, ¿sí o no? Acá, cuando hablamos de sistema nervioso periférico, acá ya vemos la parte somática que habíamos conversado, colegas, netamente acá vemos de cómo el sistema es un tipo, el sistema nervioso somático es un tipo voluntario que se da a través de las neuronas motoras, intervienen exclusivamente los músculos esqueléticos, cuyos axones emergen en el sistema nervioso central y sin interrupción hasta que se haga la sinapsis, ¿no? Sinapsis hablamos de la unión, ¿no? De las neuromusculares, ¿no? En donde se involucra todo el sistema neuromuscular. Acá del sistema autónomo, que ya lo hemos visto. Acá hay una parte para ir terminando. Ya, listo. Acá. Y luego voy a lanzar algunas preguntas para que ustedes me respondan, ya, colega. Mira, ¿cómo funciona el sistema nervioso automático? ¿En se acuerdan que hemos visto? No, sistema nervioso automático, el simpático y el, no voy a agrandar esta imagen, parasimpático, ya no se lo ve a ustedes. Mira, colegas, ¿cómo funciona? A ver. Netamente acá, ¿cómo funciona, colega, cuando ustedes pueden ver esta parte? El sistema simpático y el sistema parasimpático. Este es en modo, como han dicho ustedes bien claro, el trabajo de activación y este es el trabajo de reposo. ¿Me están captando la idea ahí? El simpático da en actividad y esto se da en reposo. Ustedes mismos no se han reconocido. En caso de los ojos, mira, ve. En actividad se dilata la pupila y en reposo hay una contracción de la pupila. Se encoge, ¿no? Hay una contracción de la pupila. En caso de los pulmones, te habla de dilatación pulmonar y acá te habla de contracción pulmonar. Cuando hablamos de contracción es de unión, ¿sí o no? Dilatación es cuando se abren, si eso pone dilatar, se hace más grande, ¿no? En caso del corazón, aumento de la frecuencia. Estamos en actividad. Y si estamos en descanso, ¿qué hay? Disminución.
¿correcto? Ahora, acá hablamos de la parte netamente de la liberación de glucosa, ¿ves? Y acá síntesis de glucosa. Los deja a ustedes saber cómo sería liberación de glucosa y síntesis de glucosa. A ver, ¿quién me puede explicar esta parte? ¿Cómo se daría la liberación de la glucosa en la parte activa y cómo se daría la síntesis de la glucosa en la parte de reposo? O sea, la liberación de la glucosa es cuando el deportista o el estudiante, el niño, hace alguna actividad física y gasta energía, ¿no? Gasto energético. ¿Ya? ¿Y la síntesis? Es cuando no hace ninguna actividad, se mantiene nada más. Ajá, más o menos como nosotros conocemos el estado de reposo, ¿no? Es un descanso. Un descanso, muy bien. Y acá hay, a ver, mira, acá hay una cosa bien simpática de la actividad por causa de los órganos genitales. En actividad, eyaculación. En pasivo, erección. ¿Correcto? Del sistema nervioso que estamos. Cuando, cuando está en actividad hay una eyaculación y cuando está en estado pasivo es de erección. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque acá vienen las preguntas para ustedes. Y a ver, quisiera que ustedes me ayuden a ver, para ver, a ver cómo vamos a ir trabajando estos temas. Acá hay una pregunta, colegas. A ver, la primera pregunta. A ver. El dilema del talento versus el entrenamiento, dice. Primera pregunta, colegas. Van a tener un minuto y medio para que me hagan llegar su respuesta. Y voy a empezar a anotar, colegas, para ir teniendo consideración. Después, faltando 5 minutos, voy a pasar la asistencia, colegas. Voy a mandar el drive para la asistencia. Acá es el dilema de talento versus entrenamiento, dice. La pregunta dice, si el cerebro puede crear nuevas conexiones, un atleta de élite nace con un sistema nervioso superior o cualquiera puede lograr esa velocidad de entrenamiento. ¿Qué funciona acá? A ver, ante esta pregunta, ¿qué respondemos, colegas? Les doy 2 minutos, a ver, razonen. ¿Me escuchan, no, colegas? Sí, doctor. Ya, a ver, un minuto, a ver, piensen, razonen, a ver. Ahí tienen la primera pregunta, a ver. Van diciendo sus apellidos y los voy considerando sus notas. 1 minuto para que piensen, revisen información. Dilema del talento versus el entrenamiento. Maestro, A ver, apellido, primera maestrita para irnos. Castro, Flor Castro Pastrana. A Flor Castro, ¿no? ¿No? A mi forma de pensar, yo creo, un ratito, voy a cortar la llamada. Ya.
llama, es de familia. Ya, a ver, en ambos casos puede ser los dos, ¿no? Porque de repente puede ser por genética o predispuestos. Hay profesores de educación física, atletas, que sus hijos están predispuestos a hacer deporte, ¿no? O también nace y entrenando se hace un profesional de élite. Ok. En ambos casos. Ojo a todos les digo. Sí. Gracias. Ya, gracias, Teflón. ¿Ustedes no creen que hay la genética? Bien. Profesor, A profesor, ver, le escucho. ¿A su apellido, maestrito? Jimmy Rodríguez Huerta. ¿Apellido? Jimmy Rodríguez Levanté la Huerta. mano, Rodríguez maestro, Jimmy. levanté la mano. Ya. A ver, no estoy viendo ya. Luego el coleguito que ha dicho. A ver, le escucho. Gilmer Huerta. Jimmy Rodríguez Huerta. Ah, Jimmy Rodríguez, ¿no? Sí. Ya. Profesor, lo que yo entiendo es de que el deportista, algunos nacen y algunos se hacen entrenando, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también la genética, eh, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, hoy en día, si vemos a Messi, a Cristiano Ronaldo, son distintos, ¿no? Messi es un talento, pero no solo se ha quedado con eso, sino que también ha tenido que entrenar y entrenar para poder ser un atleta élite, ¿no? Y ahora Cristiano Ronaldo no ha sido un talento, sino él ha sido entrenado. Ahí vemos, ¿no? La diferencia. Hay un ejemplo claro, compañero, que acaba de decir, ¿no? Hay veces nacemos con el talento. Pues no tenemos entrenamiento, no llegan a ser grande, ¿no? Hay veces la gente no nace con el talento, pero con el entrenamiento se hace grande. Como dijo su compañero, en ambos casos es el trabajo. Muy bien. ¿Alguien más desea opinar, un colega? Yo, Sí, profesor, profesor, había levantado la A mano. ver, a ver, el profesor, a ver luego la maestra. El profesor, su apellido, por favor. Torres Sánchez, Torres Sánchez, Russell. Russell, ya. Ya, le escucho, maestro. Sí, yo creo que sería bueno considerar los biotipos de que la persona desarrolla y claro, definitivamente eso es la parte genética, ¿no? Ya que se ha visto en muchos casos de deportistas hasta con discapacidades que logran destacar. Mucho tiene que ver la parte genética, pese a que definitivamente el entrenamiento puede potenciar las habilidades deportivas de una persona, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho del biotipo, la parte genética es bastante importante, mucho más que yo creo la parte del entrenamiento, porque tanto Messi y Cristiano Ronaldo tenían desde sus padres actividad deportiva, ¿no? Mucho tiene que conocer la parte genética. Ese era mi punto. Muchas gracias. Muy bien. La maestra, Sí, doctor, buenos días. buenos días. Tu apellido, maestrita, antes que... Nadia Saldaña. Lo escuchamos, maestra. Sí, una persona puede ser talentosa, ¿no? Vendría a ser su ventaja, pero si no es constante con sus entrenamientos, no va a poder superar metas, ¿no? A diferencia de una persona que sí se entrena, tiene su objetivo claro. Esa sería mi aportación, ¿no? Muy bien, colegas. Hay que Muy bien. entrenar. Sí. El trabajo netamente partimos desde la genética. Acá, ya, hay otra preguntita, colegas, ya. A ver, no nos va a faltar el tiempo. Otra pregunta acá dice. ¿Qué es más importante para ganar una medalla de oro olímpica? ¿Músculos gigantes o un cerebro rápido que tome decisiones bajo presión? A ver, les doy un minuto, colegas. A los colegas que no han participado pueden estar participando esta pregunta. Todo relacionado al tema, a ver. ¿Qué es más importante? Muy bien, colegas, acá dejamos la pregunta, a ver. Tienen un minuto para que puedan pensar, a ver. A ver, los colegas que no han participado, por favor.
Profesor, Coleguita. Rodríguez Huerta, Jimmy. Profesor, yo entiendo por la pregunta, tiene que ver más la parte psicológica. Si bien es cierto, en estos días se está desarrollando los Juegos Deportivos Escolares aquí en mi provincia. Bueno, la etapa distrital se desarrolló, entonces se observó de que en el equipo de voleibol, ¿no? Había un grupo de niños de una institución educativa altas, con un cuerpo, un buen somatotipo. Por otro lado, había niñas medianas. Eh, entonces, las altas tenían buena técnica, todo, pero en el momento del juego, pusieron nerviosos, entre otras cosas. En cambio, las niñas medianas lograron su objetivo, que es ganar, ¿no? Bajo esa presión de tanta personas que está a su alrededor. Para ti funcionar el cerebro rápido ahí, bajo presión. Ajá. Muy bien. Otra coleguita que no ha participado, por favor. Oh, qué pena, Maestro. quería participar, pero bueno, ya participé. Ya. Igual Maestro yo Guerrero. tengo cerebro. A ver, otro colega que no ha participado, por favor, para ir con- Guerrero o Mansuri, maestro. Alberto. Guerrero o Mansuri. Maestro, en una competencia yo creo que todos tienen músculo gigante, ¿no? La diferencia es milimétrica tal vez, ¿no? Y lo que decide es el sistema nervioso, ¿no? Para tomar decisiones. Bueno, voy a hacer un ejemplo bien práctico que he observado en los juegos escolares de este año, en ajedrez. Un estudiante estaba en la final, ya, de ajedrez. Ambos eran buenos y querían ocupar el primer lugar, ¿no? El que ganaba, obviamente, tenía el primer puesto. Y este estudiante comete un error, lo que comenta, ¿no? Me comentan, comete un error y ese error era fatal para que pierda. Entonces, bajo presión, el estudiante lo que propone, según su experiencia, es lograr el empate, ¿no? Y le obliga al otro estudiante a lograr el empate. Y con ese empate llega al primer puesto. Entonces acá podemos, ¿no es cierto?, justificar esto que el cerebro rápido toma decisiones bajo presión, ¿no? En este caso, ¿no? Para que logre el primer puesto, maestro. Ya, muy bien, maestro. Sí. A ver, Solamente- apellido, coleguita. Apellido. Yo, Mariños, ¿Perdón? Mariños. Mariño. Solo para acotar algo nada más. A ver, por ejemplo, habla de músculos gigantes y cerebro rápido, ¿no? En los deportes, medianamente hablamos, cuando se habla de deportes colectivos, ahí hay que tomar decisiones, ¿no? Decisiones, pensar rápido. Por ejemplo, en el fútbol, en el vóley, rápido, ¿qué ataque voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a realizar? Pero cuando hablamos de partes individuales en el músculo de la halterofilia, los músculos sí nos ayudan, porque de repente pueden ayudar a levantar pesa, ¿no? Y la toma de decisiones es muy importante, porque la presión a veces hace que los chicos también se, se distraigan, se presionen ellos mismos, pero no pueden aquí no pueden ir separados los dos, no pueden ir separados, tienen que ir ambos de la mano. Es una explicación. Muy bien, gracias, maestro Mariño. Acá hay otra pregunta, colegas, a ver. Acá hay otra pregunta para no participar. Emociones, presión y el sistema nervioso. La pregunta es, cuando un jugador estrella falla un penalti decisivo en el último minuto, ¿falló su técnica física o su sistema nervioso? Colapso por el estrés. A ver, ¿qué opinan ahí, colegas? A ver, los colegas que no han participado, por favor, ahí, esa pregunta. Emociones, presión y el sistema nervioso. Presión y el sistema nervioso, ¿no? Voy a poner situación, ¿no? Dino Bayo, Cueva, se presionaron en la final de Italia, Brasil. Falló el penal Dino Bayo, pero yo creo que
y son jugadores profesionales, la presión y el sentido prácticamente emocional de representar a un país en sus hombros, ¿no? Era un excelente jugador, pero esa es la toma de decisiones y la presión, no es el desgaste físico, sino más es la presión y la emoción en ese momento que se juega, ¿no? Esa es mi acotación para mí. ¿Su apellido, coleguita? Caballero Valverde. Profesor Valencia, con respecto a su pregunta, yo creo que en ese momento el fallo es más que nada por la presión, por el estrés. El sistema nervioso colapsa y simplemente actúa y no importa si es el mejor del mundo, si es el último momento, simplemente esa presión que tuvo hizo que la persona fallara, ¿no? O sea, Se el olvide, sistema nervioso, se claro, olvide de el la sistema técnica. se olvida de la técnica y simplemente patea y ya está, ¿no? Ya, Y puede quiere fallar. No pasa tú, como, ¿sí? como es que sí, zafarse del problema, ¿no? Ya voy y pateo ya lo que venga. Esa es Claro, la parte claro. La misma presión, el estrés te juega en contra, la emoción, entonces ya pues puedes fallar, ¿no? Yo creo que es eso. Muy bien, Valencia es colega. mi apellido. Ya, Valencia la onda. Sí, muy bien. Acá hay otra pregunta, colegas, para ella concluir, participen, por favor. Acá dice, cuando juega un partido reñido, la adrenalina, ¿nos ayuda a jugar mejor o nos hace cometer errores? ¿Qué piensan, colegas? A ver, ¿la adrenalina nos hace jugar mejor o peor? A veces cuando es más que todo... Maestro, A ver, ¿le maestro, escucha? buenos días. Buenos días, maestro. Escobar. Eso es lo que sucedió ayer en el partido de España y Uruguay. La adrenalina, el querer ganar, el querer recuperar al jugador uruguayo, más que todo lo ha presionado y ha tratado de fallar en la toma de decisiones, ¿no? Prácticamente eso es la presión que tiene. La adrenalina lo puedes utilizar tanto a favor como en contra. Y eso es lo que se evidenció el día de ayer en el partido de Uruguay y España. El jugador con el ímpetu de no querer fallar, con toda la emoción, la presión y el mismo partido, tuvo que cometer un error de ser expulsado. Esa es mi opinión, colega. Apellido, Buenos coleguita. días, profesor. Buenos Un días. ratito, Buenos perdón. días. Buenos días. Perdón, un Hola. ratito, señorita. A ver, su apellido, el colega. Escobar Pérez. Ahora sí, le escucho. Estaba queriendo hablar. No lo tengo el control acá porque estoy compartiendo pantalla. No, la colega quería hablar. Profesor, buenos días. Profesor, buenos días. Ya, buenos días. ¿Su apellido, colega? Nunta Rengifo. No. Nunta Rengifo. Le escucho. Profesor, en este caso sobre la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, anteriormente yo jugaba, no jugaba fútbol, obviamente. Entonces, lo que me hacía es, la adrenalina me hacía perder, porque yo con esas ganas de meter goles, o sea, ya como que no tenía en sí ¿qué te digo? Mis pensamientos, como que yo decía, oye, tenía eso, ¿no? Las ganas de meter gol y ganar, me hacía como que en vez de concentrarme, me desconcentraba en este caso. Para mí sería eso, de mi opinión. Ya, muy bien. Muy bien, colega, su respuesta. Acabas de cumplir comúnmente acelerada y Así quieres ganar, pero ya pues, muy bien. ya juegas como que más. Acá las últimas dos preguntas, colegas, desde el rol del profesor, entrenador, que digamos, a ver. Acá hay dos preguntas, colegas, a ver. A ver, pregunta, ¿un entrenador que grita todo el tiempo ayuda a reaccionar más rápido o satura el sistema nervioso del jugador o en este caso del estudiante, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? A ver, esa pregunta es ya más o menos somos
Bueno, como sigue hablando, hemos ido captando la idea. A ver, pues Apellido, depende, colega. caballero. Depende de la situación de los jugadores que Ya. tengas en el terreno de juego emocionalmente. En el vóley de Seúl 88, Rusia, el entrenador cómo lo trataba a las jugadoras y reaccionaron de esa manera. Ahora, si nosotros lo aplicamos en nuestro medio, acá en el Perú, si tú lo gritas a un niño, son alumnos de diferentes condiciones que tenemos y diferentes problemas. Algunos que sí reaccionan, otros que en vez de jugar bien, se acobijan, ya no están en el partido, se nublan, y eso es a veces un error de nosotros. Entonces, conocemos el problema y la situación acá que vivimos en el Perú, y gritarlo a un jugador o a un alumno, lo nublas. En vez de motivarlo, sería lo mejor y lo más. Por eso es que Gareca era algo paternal, igual que Juan Carlos Oblitas en las eliminatorias, y lograron sus objetivos. Si Juan Carlos Oblitas hubiera llegado en estas eliminatorias, hubiera sido quinto, hubiera clasificado en Francia 98. Entonces Gareca sí lo logró porque fue más paternalista, sabía cómo involucrarse con el jugador. Creo que esa es mi participación. Muy bien, maestro caballero. ¿Alguien más, colega, para ir concluyendo? Para pasar la asistencia. Muy bien, colegas. Voy a dejar de compartir. Voy a pasar la asistencia ahorita. Ya estoy dejando de compartir para entrar a mi WhatsApp. Un ratito, colegas, voy a pasar la asistencia. Un ratito voy a pasar el drive. Colega, ¿puedo escuchar sus comentarios de cómo está la clase, cómo mejoramos, colegas? A ver, mientras voy buscando el link del... Voy a desaparecer la clase, colegas. Ya saben que las clases son quincenales, ¿no? A ver, voy a participar voy a buscar el link para pasarlos ya al WhatsApp para que ustedes puedan registrar su asistencia. Un ratito, por favor. Estoy poniendo en el mensaje, colegas, el link. Me confirman si pueden ingresar sus datos, por favor. Ya, he enviado el link, colega, para colocar su asistencia. Abre, colegas. Sí, maestro. Ya, ingresen por favor sus datos. Le voy a dar un espacio de 2-3 minutos. Son los datos generales que vamos a ir trabajando con todos ustedes. Por favor, no olviden registrar su asistencia porque es parte de la evaluación. ¿Dónde se pone la asistencia, profe? Ahí hay un link en el grupo enviado. No, perdón, no he enviado al grupo, he enviado en el mismo Ha chat. enviado al chat he enviado, colegas. Por favor, registren su asistencia ahí porque eso queda para el informe. Estoy esperándolos por que todos registren su asistencia. Maestro, seleccionamos opción 1. A ver, 1. Ahí dice opción 1. Solamente eso. No. A Eso. ver, ingresa el link, no, ahí está la asistencia, han ingresado varios de sus compañeros. A ver, vuelve a copiar el link, por favor, coleguita. Profe, disculpe, pero sale opción 1, dice marcar opción 1, también dice. A ver, voy a ingresar yo mismo para verlo, ya ahorita. Dentro de la asistencia, ahí.
Ahí sale, a ver, apellidos y nombres, opción. En la opción 1 no, allá. Eso Eso falta. me gusta, eso me Sale el DNI, ya, muy bien. Sale el DNI, colegas, sale el número de celular, correo, docente del área y lo envían. Ya, gracias por la clase. Ya, ¿todos enviaron, colegas? Colega, ¿opción 1 se marca o no se marca? ¿O eso? No se marca, colegas. Ahora voy a marcar. He marcado yo. Marca, si no, opción 1 también, pero al final después. Hola. Hay veces hay veces está configurado como obligatorio y no te acepta el sistema, ¿no? Marca, de repente no te y no te. Listo, doctor, muchas gracias. Ya, colegas, se Buen fin de cuiden. semana. Ya, hasta la próxima clase. Cuídense. Un abrazo a todos, por favor. ¿Ya? Adiós, adiós con todos los colegas. Ya, por favor, los que faltan, voy a dejar un minuto más el chat abierto para que puedan registrar su asistencia. Cuídense. Un abrazo a todos. ¿Ya? Gracias, profesor. Gracias, maestro. Interesante la Cuídense. clase. Nos vemos la próxima clase. Gracias, colegas. Gracias. Cuídense. Ya, listo. Ya. Un abrazo a todos. Colegas, en el grupo estoy mandando alguna información para que, información de actividades netamente, sirve con el área de educación física, para que lo revisen, lo vayan viendo, ¿ya, coleguitas? Cada semana Gracias, mando maestro. Gracias, doctor. PPT también, maestro. Ya, Gracias. listo, ya, cuídense, Listo. un abrazo. Un abrazo. Bye. Bye. Muchas gracias, profesor. Linda la clase. Ya, gracias. Gracias. Ya. Buen día para todos. Vale.